El papel de la Constitución de 1940 para el restablecimiento de la República de Cuba. Cuando veo el nombre completo de mi país, República de Cuba, siento una sensación de vacío y autoengaño, pues desde 1952 Cuba no es una república. Seguro sientes la misma desorientación cuando escuchas que Corea del Norte se llama oficialmente República Democrática de Corea. La deformación cultural generada por casi 70 años de dictaduras consecutivas nos ha hecho olvidar el verdadero sentido de ser una república. Con el golpe de Estado del 10 de marzo se suspendieron las garantías constitucionales y Batista y sus secuaces pasaron a ser la principal fuente de justicia. Fidel Castro lanzó junto a jóvenes defensores del ideal republicano, un ataque armado desastroso contra el cuartel Moncada, para restablecer la Constitución de 1940. La promesa no cumplida. Fidel, endiosado y consciente de su personalidad manipuladora, pasó gato por liebre a los cubanos, pisoteando las mismas ideas que él había defendido en su alegato fascistas de «La historia me absolverá», una copia actualizada del Mein Kampf de Adolf Hitler. En las líneas del texto se puede leer a Castro argumentando: en primer lugar, la dictadura que oprime a la nación no es un poder constitucional, sino inconstitucional. Se engendró contra la Constitución, por encima de la Constitución, violando la Constitución legítima de la República. La primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. Cuba está sufriendo un cruel e ignominioso despotismo, y vosotros no ignoráis que la resistencia frente al despotismo es legítima. Este es un principio universalmente reconocido y nuestra Constitución de 1940. Fidel Castro, 1953. Quien había prometido defender la constitucionalidad y el retorno irrestricto a la ley primera de la República, usó las debilidades de la sociedad a su favor, y lo que prometió en 1953 sigue hasta hoy sin cumplirse. Comunismo contra Constitución de 1940. En 1961 declaró el carácter socialista aboliendo los principios revolucionarios. La frase de los que habían combatido contra Batista, «Yo no luché por esto», tiene todo el sentido cuando comprendemos el camino ilegal del proceso revolucionario y el olvido de retorno de la República y la Constitución. Renegando de la C-40 y en favor de los nuevos amos soviéticos, Castro destruyó la economía nacional, nacionalizó no solo las empresas extranjeras, sino también los pequeños y medianos negocios de emprendedores cubanos. En 1968 desde los taxis hasta los puestos de fritas eran parte del poderoso gobierno unipersonal de Fidel Castro. Apenas terminó con el control total de la economía, pasó al control de las mentes y los comportamientos. Desde 1965 a 1976 comenzó el periodo de mayor persecución y censura de la revolución. La última fase de esta etapa de control de las masas ocurrió entre 1971 y 1976, en lo que se ha llegado a conocer como el quinquenio gris. Los intelectuales, librepensadores, jóvenes, homosexuales y religiosos fueron perseguidos, reeducados, reconcentrados y apresados. Al que le hiciera sombra, les caía la justicia revolucionaria, sin guillotina pero con hoz y martillo. Entre 1965 y 1968 habilitaron campos de concentración para encerrar a los diferentes, especialmente gays. Los literatos como Lezama Lima y Virgilio Piñera sufrieron en carne propia la brutal sovietización. 1976 todo listo para acabar con la C-40. Cuando todo estaba a pedir de boca para los comunistas, conocedores de su control total de la sociedad, convocaron en 1976 a la constituyente tramposa que sepultará de una vez la Constitución de 1940, un documento peligroso y adelantado en el tiempo, que había reconocido los derechos humanos 8 años antes que la Declaración Universal de la ONU. De manera oficial Cuba dejaba de ser una república, sin esperanza de un camino legal para restituir lo desmantelado por Batista en 1952. Para que un sistema de gobierno sea considerado república debe existir la premisa de que sus gobernantes sean elegidos por el pueblo.
En Cuba existen votaciones, de segundo grado, pero no son elecciones, son ratificaciones de una sola persona impuesto por el único partido. El pueblo cubano nunca eligió a Fidel, Raúl o a Díaz-Canel, solo se ratificó por votos a una persona en un parlamento en el que no existe una representación real del pueblo, solo una selección ideologizada y conveniente. Cuba no es república hasta que vuelva a tener constitución. Quien dude si hay elecciones en Cuba, que mencione quiénes fueron los candidatos por los que se decidió para la presidencia del país en todas sus supuestas elecciones democráticas. Un único partido, una sola idea, un solo candidato. Con la Constitución de 1976 y su continuidad, la de 2019, están prohibidas la pluralidad, los criterios diversos y cualquier manifestación que incomode los criterios impuestos por el partido único. En efecto, los cubanos no tienen derechos pues el partido es la entidad superior que lidera la sociedad y está por encima de la Constitución, según los criterios de los cuadros comunistas. Para arreglar la prolongación de las deformaciones estructurales del Estado cubano, retornar a la institucionalidad, separar los poderes, abolir el despotismo y dar orden durante la transición de la dictadura a la democracia, el mejor camino es la restitución de la Constitución de 1940, que más allá de la deuda histórica y moral, dota a los cubanos de un documento legítimo para organizar al Estado secuestrado por 70 años. Para evitar el caos y reconocer los derechos de todos los ciudadanos, arrebatar las calles a los comunistas y devolverla a los cubanos, la C40 deja todo jurídicamente servido para la reconstrucción de un país democrático, próspero e incluyente. Francia Villarreal, octubre 15, 2021,